Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m., momento de la entrevista. Hoy 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para hablar acerca de este tema que es imperativo abordarlo en un país como Guatemala, hemos invitado al analista político y también experto independiente en temas de pueblos indígenas para la Organización de Naciones Unidas, Álvaro Pop. Buen día, señor Pop, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Un gusto. Se habla mucho del tema de pueblos indígenas. Al exterior, Guatemala es reconocido como tal. Todas las noticias que rebotan en agencias internacionales hacen referencia a un país con alta población indígena. Recién veíamos al medallista que ganaba, la prensa internacional lo reseñaba. Sin embargo, pareciera que el tema de pueblos indígenas a lo interno o está engabotado o no le ponemos mucha atención. Realmente, hoy 9 de agosto, que se conmemora este día, ¿qué hay que hablar de Guatemala en cuanto a pueblos indígenas, a lo interno? Bueno, me parece que el gran desafío que tenemos como país es ver hacia adentro del país y reconocernos como un país que tiene una diversidad en términos lingüísticos, en términos culturales, pero que tiene sobre todo desafíos enormes que históricamente no hemos podido enfrentar adecuadamente, especialmente en el área rural. Reconocer que los pueblos indígenas todavía viven bajo estigmas, bajo estereotipos de discriminación. Son la gran mayoría de la población que está debajo de los límites de los salarios mínimos, de los límites de pobreza, pero también es la población que está activando el país, es la población que mantiene, por ejemplo, toda la economía doméstica, la alimentación está en manos indígenas, y esa capacidad de vernos hacia adentro es realmente un desafío porque no hemos sido capaces de reconocer esa diversidad y apreciar esa diversidad superando los desafíos históricos. Eso en realidad es un desafío de Estado. ¿De qué retrocesos podríamos hablar? Porque si hablamos de retrocesos significa que hubo un avance, pero luego puro camarón se tuvo que hacer para atrás. ¿Cuáles retrocesos hay ya que se registran en pueblos indígenas hasta hoy, 9 de agosto? Bueno, si vemos las diferentes temáticas, en realidad muchos pensarán en términos estadísticos que hay retrocesos. Por ejemplo, en algunos casos de salud, la atención a madres que están teniendo hijos en el área rural podría verse como un retroceso. En el tema de la educación, la reforma educativa que se planteó como una posibilidad profunda de una reforma al sistema desde los acuerdos de paz, ya llevamos más de 10 años y la reforma no llega a las aulas. Nadie en ninguna parte del mundo puede avanzar en su intelectualidad si no empieza leyendo y escribiendo en su propio idioma. Esa es una premisa fundamental en cualquier sistema educativo. Si eso no pasa en Guatemala, obviamente también es un retroceso. Guatemala tiene la particularidad centroamericana de ser el país más indígena. De 7 millones de centroamericanos indígenas, 6 millones se encuentran por lo menos en Guatemala. Y esa realidad en términos de política exterior, en términos de políticas educativas, en términos de políticas agrícolas, en términos del desarrollo rural, no se toma en cuenta. Entonces hay como en el país una vergüenza de vernos en el espejo todos los días y ver que somos indígenas. Y eso nos molesta a los guatemaltecos, y ese es en realidad uno de los grandes temas que habrá que ver desde el sistema educativo, y en ese sentido sí lo veo como retroceso. Pero también reconocer que los mismos indígenas, las mismas poblaciones, incluso no indígenas, están haciendo grandes esfuerzos por avanzar. El tema del deporte es uno de ellos, aún sin ningún tipo de respaldo desde el gobierno. Es decir, el Estado todavía sigue siendo incapaz de apoyar las poblaciones en sus particularidades culturales, y estas poblaciones con sus particularidades culturales no tienen la igualdad en términos de ciudadanía. No somos iguales, los indígenas son los que menos tienen documentos de identidad. El Estado no llega a las regiones en donde hay más indígenas, y si llega, no llega en las condiciones adecuadas. Los médicos que hay en el área rural con altísima densidad de población indígena no hablan los idiomas indígenas, en consecuencia, ¿cómo van a hacer un diagnóstico? ¿Cómo van a atender a la población? Entonces ahí hay desafíos en términos de la cotidianidad de la población que tenemos que enfrentar con toda la crudeza del caso. Usted hablaba precisamente de temas como salud y educación, y somos un país bastante centralizado. Todo se centraliza en la capital. Las políticas públicas son a veces pensadas, o pareciera que financieramente están direccionadas a población citadina, a población del centro de Guatemala.
¿cómo pudiese reestructurarse desde el Estado esta lógica? Porque, por ejemplo, la realidad del oriente del país en cuanto a inseguridad alimentaria, Camotán, Jocotán, no es la misma que San Juan Atitán en Huehuetenango. O sea, dos realidades completamente diferentes en un país tan pequeño. ¿Cómo romper esta lógica de no pensar solo en el centro de Guatemala? Bueno, a mí me parece que para empezar habrá que reorientar el gasto del Estado, y reorientar las prioridades en términos de inversión. Yo creo que hay un imaginario en las dirigencias empresariales y políticas que son claves en cualquier desarrollo de país, que deberían de ver el interior, los departamentos con mayor prioridad y con mayor interés. Por ejemplo, en términos de inversión, hay que invertir en el interior. Mucha del capital guatemalteco incluso se guarda en bancos y en el sistema bancario internacional y no sirve para invertir en el interior. Sí reconocer que hay muchísima inversión, no sé si muchísima, pero hay una inversión importante en el país, pues absolutamente insuficiente. Y desde el Estado realmente ver el gasto como una necesidad, sobre todo en el interior del país, porque si no pasan dos cosas. En primer lugar, la migración de lo rural a lo urbano. Eso porque en cualquier lado, especialmente en nuestros países de América Latina, estas inversiones están sobre todo en las áreas urbanas. Eso es innegable, los servicios están ahí, el empleo está ahí. Y por el otro lado, una migración a Estados Unidos. Guatemala enfrentó pertinentemente, diría yo, por lo menos solventó la crisis económica mundial con muchos de las millones de dólares que vienen de remesas de Estados Unidos. Y la población que Estados Unidos, dado mi función de experto independiente, tengo que estar mucho en Estados Unidos, y la población indígena de Guatemala en Estados Unidos realmente es imperativa. Y esa economía ha realmente ayudado al país, y lo que tenemos que reconocer es que el mismo gobierno, en términos de atención migratoria, tiene todavía deficiencias que hay que enfrentar. Señor Popo, usted hablaba al inicio que es en manos de las poblaciones indígenas sobre las cuales pesa ya la economía del país por el hecho de que son ellos los que están dando la alimentación a todos los guatemaltecos. Pero también hablaba de una redirección que se le debe dar al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para poder invertir más en los pueblos indígenas y de esta manera también ellos solventen su actuación y la hagan de mejor manera. Hemos visto cómo el Estado ha empezado a invertir en programas como los de fertilizantes que al final no llegan a ser del todo funcionales. ¿Qué debe hacer el gobierno en este tema en específico por el hecho que ayer se acaba de registrar que se despidió al director de FONAES por la falta de entrega de los sacos de fertilizantes a tiempo y porque al final a los campesinos no les llegaba a servir porque se salía del tiempo de lluvia? ¿Qué hacer con este tipo de programas? ¿Son eficientes o no lo son? Yo dije hace unas semanas en una entrevista que me parecía que es un error los programas sociales, y no porque la necesidad no exista, la necesidad está ahí y efectivamente necesitamos que las poblaciones tengan una ayuda de emergencia, efectivamente, pero institucionalizar esta situación se convierte en paliativos que se institucionalizan. En consecuencia, lo que hay que abrir en el interior del país, lo que hay que hacer en toda Guatemala es abrir oportunidades de empleo, abrir oportunidades de educación. El tema económico y el tema educativo realmente son los dos pilares de oportunidad que el país necesita, más allá de estar regalando bolsas. Porque lo que está haciendo la regaladera de bolsas o las atenciones así muy coyunturales en términos de emergencia es meterse en una coyuntura y convertir la coyuntura en una permanencia, que los únicos favorecidos son las pequeñas o medianas o grandes empresas que participaron de esos procesos político-partidistas en campaña. Entonces, al final, la gente incluso que votó, la gente que participó de los procesos de campaña, son los que entran en estas lógicas. Y tenemos que dejar de ser ciegos de una realidad profundamente contundente de quienes participan de estos sistemas clientelares, son los que hicieron este tipo de inversiones. Si Guatemala no ve hacia sí mismo, viendo este tipo de dificultades, las bolsitas seguirán siendo eso, bolsitas paliativas que no resolverán el problema estructural del país. El día de la toma de posesión, estaba yo en el Congreso de la República y tomaba posesión la nueva legislatura. Y un diplomático mexicano me decía, pon atención a ese Congreso. Hay sí muchos, dos personas indígenas sentadas entre los 158. Ese Congreso no refleja la realidad de tu país, siendo un país con alta población indígena.
¿Qué pasa? Que no hay incidencia, participación política. Es falta de deseo de los pueblos indígenas, no se le da los espacios. ¿Qué pasa? Que precisamente haciendo esta observación del diplomático mexicano, esas 158 personas no representan la realidad guatemalteca. No, y efectivamente tenemos que reconocer que el Congreso, el gabinete de gobierno, las municipalidades no reflejan el país. Pero sí, viendo las dos caras, viendo, digamos, las luces y las sombras, yo diría, en primer lugar, estamos siendo testigos de una participación cada vez más incipiente de pueblos indígenas en el sistema político. Lo que no hemos visto aún es el posicionamiento en los puestos de titularidad. Pero tenemos más empadronamiento, hemos tenido en la última elección mucho más candidatos. En la historia del país no hemos tenido de los más de 30,000 candidatos a puestos de elección que hubo en el proceso electoral, tuvimos una participación verdaderamente significativa de pueblos indígenas. Pero insisto, lo que falta es precisamente que tomen la titularidad. Y eso estoy convencido de que va a pasar en los próximos años. Ha sido un proceso muy largo porque el sistema no es de servicio, el sistema no es de participación de liderazgos, el sistema no es político per se, sino el sistema, hemos realmente privatizado el sistema político. Entonces, en consecuencia, puede participar mejor quien tiene mejores condiciones de manejar los medios de comunicación, de invertir en los medios de comunicación y movilizar recursos en favor de la movilización también del voto de la población alrededor de uno u otro candidato. Muchos de los candidatos en el Congreso de la República responden a esa dinámica y a ese ejercicio. De hecho, hay un cuestionamiento serio, no solo en Guatemala, sino en América Latina, de que muchos de nuestros presidentes vienen de procesos profundamente mercantilistas. Entonces, además la población como que ha encontrado una distancia entre las participaciones políticas y su dinámica y lógica de vida, entonces mantiene una distancia. Se puede reseñar también y decir en el aspecto que usted mencionaba de que a veces pues nos vemos al espejo de esta realidad indígena, a veces nos choca o no queremos ver a ese espejo. Sociológicamente, ¿por qué el guatemalteco es tan renuente? O muchas veces, porque hay que decirlo, le da vergüenza el tema de pueblos indígenas, no se siente identificado. ¿Qué se debe hacer al respecto para que se elimine esto? O sea, ¿cómo podemos empezar desde los más pequeños? Porque ya los que estamos un poco adentrados, pues es muy difícil que se cambie esa realidad, pero desde los más pequeños, para que no se siga teniendo esa cuestión de vergüenza, de rechazo, de discriminación. Sí, yo creo que hay dos situaciones en las cuales van a ser determinantes en el futuro. El primero es desde la familia. En realidad tenemos que reconocer que la familia tiene que plantear valores, tiene que plantear un respeto a esa diversidad, pero además ver a sus pasados. Muchos de sus abuelos, muchos de sus padres son indígenas. Y entonces reconocer con propiedad, reconocer con orgullo de que hay en sus familias población indígena, por un lado. Pero por el otro lado también debe ser un desafío de Estado, desafío de todas las instituciones, en donde la educación es fundamental. Y en donde tenemos que ver ejemplos, tenemos que ver héroes indígenas. Pasamos la Avenida Reforma y no hay una sola persona indígena que merezca estar con su efigie, con algún tipo de monumento, y efectivamente hemos tenido héroes indígenas. Entonces también tiene que ver con los símbolos. Tenemos que repensar nuestros símbolos nacionales. Los símbolos son en términos generales la unidad de la nación. Y si resulta que la simbología del Estado de Guatemala no nos dice nada a los pueblos indígenas, de alguna manera hay un mensaje de hacer a los indígenas extranjeros en su propia tierra. Cualquier país, cualquier estado, cualquier nación necesita de estos símbolos para entonces sentir que su gente es parte de. Y ese en realidad también es un siguiente desafío en términos de país. Bueno, muchísimas gracias, señor Pop, por haber estado con nosotros hoy en la mesa de las 7 a.m. Es momento de ir a la pausa comercial. Al regresar tenemos más información.